¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues cuando parecía que el mundo empezaba como a sentarse, no sé cómo llamarlo, aparece otra vez el trompismo, aparece este intercambio nuevamente de disparos con Irán, aparecen las amenazas en contra de Irán, y aparece por supuesto lo que hemos estado viendo, las presiones al Temec, asegurando que el Temec no importa en Estados Unidos, y todo llega justo a unas cuantas horas de que se lleve a cabo un mundial de fútbol en Estados Unidos, en donde vaya que se ha presentado una situación tan particular con los ataques discriminados en contra de la población migrante, el secuestro de Nicolás Maduro, los intervencionismos electorales en Honduras, ahora lo vemos también en Colombia, igual que en Chile y en Bolivia, y sin dejar de lado las amenazas constantes de intervención en Cuba y en México. Pues vaya paquete, mi querido doctor Jesús López Almejo, tocayo, vaya anfitrión, ¿no? Que nos tocó en la Copa del Mundo. ¿Cómo leemos el papel de los Estados Unidos en este momento con todo esto que ha estado mostrando en las últimas fechas, querido Tocayo? ¿Cómo lo vamos entendiendo y hacia dónde vamos con Estados Unidos? Y si el Mundial tiene algo que ver también con esta dominancia de la Unión Americana o es parte simplemente de un escenario que se reconstruye. Primero que nada, lo que estamos atestiguando es que Estados Unidos tiene un presidente vergonzoso y que en estos momentos tendría que demostrar que las instituciones están ahí para servir y fungir como contrapeso para cuando aparezcan de vez en cuando, con cierta frecuencia, personajes como Donald Trump, aspirantes a dictador, como él mismo se ha autodenominado, que a él sí le encantaría ser dictador, dice, pero uno muy inteligente y no un tarado del que se ría todo el mundo. Me parece que está más cerca de esto segundo que de lo primero, pero creo que es cuando Estados Unidos debiera demostrar que sus instituciones sí funcionan, porque las instituciones, repito, sirven como contrapeso a los excesos de los aspirantes a tiranos. Ahí es donde tiene sentido el equilibrio de poderes. ¿Y por qué digo esto, querido Tocayo? Porque a la luz de lo que hemos estado viendo con Donald Trump, más allá de las simples palabras, Trump ha ido revirtiendo el orden internacional, el supuesto orden basado en reglas, ¿cuáles? Las de Estados Unidos, que construyó Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Organismos internacionales, instituciones no gubernamentales, redes de organizaciones con fines de lucro como la FIFA que promovían alguna causa, en este caso el deporte, pero que vemos que los de la FIFA son capitalistas rapaces, insensibles, insensatos, que más que incentivar la mejor competencia del deporte, pues van por el dinero a diestra y siniestra y que la misma FIFA, en el contexto en el que se han encontrado un presidente demencial como Donald Trump, pues han preferido renunciar a sus propios principios antes que ser coherentes y antes que aplicar el propio reglamento de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, como lo han hecho en otras ediciones pasadas. Por ejemplo, que uno de los requisitos es que el país o los países sedes fueran países que tuvieran legislaciones fuertes en torno a la protección de derechos humanos, de estados de derechos sólidos, eh, preferentemente democracias, aunque no siempre se ha cumplido eso, que no estuvieran en guerras. Por ejemplo, el caso más reciente, la expulsión de Rusia de las competiciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación de la FIFA por la invasión en contra de Ucrania, pero luego tienes a un país como Estados Unidos que no se apega a ningún reglamento, que no respeta ninguna regla en este sentido, y que está, por ejemplo, pues haciendo una guerra desde hace por lo menos un año en contra de la humanidad en términos arancelarios y en contra de Irán en términos militares. Incluso a unos días, a unas cuantas horas de que se inaugure el Mundial de Fútbol, el país sede deja sin visas a más de la mitad del cuerpo técnico de una selección participante. Y aquí, querido Jesús, parece ser que es la primera ocasión en la que uno de los países que tiene uno de los equipos representativos calificó al Mundial cuando el otro país con el que está en guerra es sede. Es decir, no había sucedido que en plena guerra, pues un país en guerra recibiera
a la representación del país con el que está en guerra, en este caso Irán, y por eso es que Estados Unidos pues han sido bastante groseros y yo esperaría, es decir, no lo digo esperaría en el sentido de deseo, sino en el sentido de lo que se viene, que Estados Unidos se porten en migración bastante groseros y bastante fuerte con los jugadores de Irán, al punto de desgastarlos quizás hasta emocionalmente cuando crucen la frontera para enfrentarse a Los Ángeles en los dos primeros partidos que tiene la selección de Irán, porque ya lo están demostrando con la selección de Cabo Verde, con la selección de Uzbekistán y la selección de Senegal, a los cuales en los controles de ingreso para Estados Unidos les han tratado, querido Jesús, de una manera insensata, salvaje, al punto que estos señores han dicho, nunca en ningún país nos habían tratado y nos habían maltratado como hoy Estados Unidos lo está haciendo, o Estados Unidos que ha devuelto, no le ha permitido la entrada al árbitro somalí, el mejor evaluado de África, premiado por ser el mejor árbitro de África. Hasta la fecha no han externado por qué lo regresaron, por qué no le permitieron la entrada. Y la FIFA, en lugar de proteger al árbitro y decir, bueno, si no podemos estar por encima, si no podemos hacer que Estados Unidos se sujete a nuestras reglas, pues tú, señor árbitro, que te ganaste tu lugar para pitar en el Mundial, pues te intercambiamos con algún árbitro que tenga visa al que sí le permitan, o un residente o un ciudadano de Estados Unidos, que también se ganó su lugar, y que pite él los partidos que tenía que pitar, que tenías que pitar tú dentro de Estados Unidos, y a ti mandarte a Canadá o mandarte a México, que son las otras sedes alternativas. No, la FIFA dijo, bueno, pues si Estados Unidos no te deja entrar, pues ni modo, dándole la razón, pues, y sentando un antecedente muy peligroso de que cuando un país es fuerte y ese país se le da la gana violar los reglamentos de la FIFA, lo puede hacer sin ningún problema, en detrimento de la justa deportiva. Imagínate, Jesús, cuando se había visto que a una selección no le dejaran entrar el país sede a su director técnico y a más de la mitad de su cuerpo técnico, pues esto es hasta desventaja para la justa deportiva. Y el hecho de que la FIFA no suspenda, ni siquiera amenace, ni siquiera tenga un comunicado público para advertirle al gobierno de Estados Unidos o que se podría suspender o que podrían hacer alguna cuestión alternativa, ya que no quieren tocar a Trump ni con el pétalo de una rosa, pues ves que hasta le dieron el premio FIFA de la Paz, a pesar de que el tipo es un disruptor completo y que no le interesa la paz en ningún sentido. Bueno, pues esto me parece que aunado a los excesos de cobros de los boletos de los partidos en diferentes estadios, aunado al capitalismo rapaz que está mostrando la FIFA, me parece que suma a que no haya o que haya menos interés que en otras ocasiones por esta justa deportiva, Jesús. Oye, por qué lo hace Estados Unidos? ¿Por qué se comporta de esa forma? Para mandar un mensaje por este deterioro moral que nos decías, más allá del propio Donald Trump. ¿Por qué se comporta así este gobierno? Cuando uno pensaría que incluso podría significarles hasta en un momento dado la oportunidad de tratar de lavarse la cara con las acusaciones que han recibido por fascistas. Y mira, Jesús, pues para meterle numeritos al asunto, lo que pasa es que hay gente que se pregunta por qué hablamos tanto del Mundial de Fútbol, qué tiene que ver como foro internacional para potenciar el eco de muchos mensajes que se quieran mandar. Nada más para que nos demos una idea, en la edición antepasada, la de Moscú 2018, vieron la inauguración de ese mundial en todo el mundo 3.000 millones de seres humanos. O sea que lo que se pase ahí, lo que suceda, el mensaje que se dé, llega casi de inmediato a 3.000 millones de seres humanos. Para Qatar 2022, en la inauguración del mundial, se calcula un rating de 3.700 millones de seres humanos. Y la justa mundialista en general la alcanzaron a ver 5.000 millones de seres humanos. Esta justa mundialista, este mundial del 11 de junio de 2026, que se va a inaugurar en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, se calcula que habrá por lo menos 4.500 millones de personas conectadas alrededor de todo el mundo, de los 8.500 millones de seres humanos que ya somos en este momento, estamos coincidiendo en este siglo XXI, pues estás hablando de la mitad de la humanidad, ¿me explico? De la mitad del planeta Tierra, de tal suerte que el mensaje que se quiera dar pues se aprovecha el espacio y como foro que multiplica el eco de lo que se pretende plantear, pues es sensacional porque en corto, en tiempo real, se da. Entonces, me parece que están aprovechando
que se concentra la atención de miles de millones de seres humanos en torno a la justa deportiva para amplificar la voz y la potencia de lo que se quiera comunicar. Por eso digamos que como edición es muy importante atender lo que ahí suceda, los mensajes que se manden por la masificación de las audiencias en tiempo real. En ese contexto, los fascismos dejan claro que no les interesa la coexistencia pacífica. Los fascismos dejan claro que no negocian, que imponen, y si encuentran resistencias a las imposiciones, los fascismos echan mano recurrente y sistemática de la violencia. Los resultados que dejan los fascismos, pues ahí están a la luz del día, pero los fascismos siempre reinciden, son reaccionarios. Vemos lo que sucede con Benito Mussolini en Italia, vemos lo que sucede con Hitler en Alemania, que por cierto, muchos nazis de Hitler fueron rescatados y luego trabajaron en Naciones Unidas, trabajaron en la NASA, muchos de ellos se fueron a Sudamérica. De hecho, hoy José Antonio Cast es hijo de un nazi que llegó precisamente de la Segunda Guerra Mundial a Chile. O sea, no es nada más utilizar el término como adjetivo, sino como descripción de lo que realmente sucedió. Y ya vimos también lo que hicieron los Khmer Rouge allá en el sudeste asiático, amigo, aniquilando hasta una cuarta parte de la población, empezando con el sector intelectual, el genocidio armenio también a principios del siglo XX es a liquidar primero a la gente, a los intelectuales, a los comunicadores, a quienes ayudaban a construir masa crítica. Y bueno, pues ahora vemos esa repetición con los fascismos. No a la coexistencia, no al respeto a las reglas y sí a la imposición del más fuerte. El tema es que parece que hoy el gobierno de Estados Unidos se ha enfrentado a otro país que también es extremadamente fuerte y muy hábil para enfrentar los conflictos asimétricos y le ha elevado, digamos, el costo de una posible victoria o le ha elevado el costo de una enorme derrota al presidente de los Estados Unidos, que además de ser soberbio y además de ser muy ambicioso, porque cada que le regresa la cordura, siempre habla de que se quiere apropiar del petróleo de Venezuela, del petróleo de Irán, del petróleo de donde se pueda, y que además lo plantea con orgullo. Bueno, pues observamos en estos momentos que se le pararon en firme y le están haciendo ver muy mal, le están exhibiendo los frentes delicados, Jesús. Oye, en este marco, querido, hay una frase del Papa que algunos interpretan como que es una crítica al trompismo, cuando dice, el que no sabe pasar el balón a tiempo no ha entendido el juego. ¿Estados Unidos sabrá pasar el balón a tiempo, querido Tocayo? Pues me parece que no lo está sabiendo hacer, porque incluso los mismos analistas estadounidenses, cuando uno lee los blogs y las discusiones entre los propios analistas estadounidenses, tanto los que están a favor de la administración Trump como los que están en contra, de pronto llegan a no entender decisiones irracionales de su presidente. Dicen, ¿por qué el presidente se complica más el trabajo? ¿Por qué no se sale de una guerra? ¿Por qué no suelta el balón antes de que se la quiten y antes de que cometa una falta más grave que le cueste otro gol? Por ejemplo, esto que acabamos de ver recientemente, un Netanyahu decidido, junto con parte de su gabinete, decidido a prolongar la guerra el tiempo que sea necesario. Primero, Jesús, por pragmatismo del propio Netanyahu, porque sabe que sin guerra, sabe que sin desorden, sin desastre regional, Netanyahu perdería las elecciones en su propio país y ya estas elecciones vienen en octubre de 2026 y si pierde las elecciones pierde el cargo y si pierde el cargo pierde la inmunidad y tendría que rendir cuentas a la justicia y es altamente probable que termine en la cárcel en un contexto en donde ya se ha confirmado que Netanyahu padece cáncer, tenía cáncer de próstata y parece que después de la cirugía que le hicieron se le alcanzó a expandir porque se atendió tarde por estar asesinando gente y el tipo, pues lo menos que quiere es morir en la cárcel con cáncer, ¿no? Quiere mantenerse el mayor tiempo posible como primer ministro, pero además como el primer ministro, en segundo lugar, que activa la idea o reactiva la idea del gran Israel expansionista, que se expandiría por parte de Turquía, por todo Jordania, por todo Siria, por parte de Irak, por parte de Arabia Saudita, por parte de Egipto, específicamente del Sinaí, de acuerdo a los preceptos de la Torá o del Pentateuco. Entonces, dos por uno, pragmatismo y luego la idea
reactivar la ideología que ha hecho de Israel pues la guerra como su causa principal. Y eso Donald Trump lo sabe. En Israel lo plantean abiertamente, dicen, cualquier acuerdo que el gobierno de Estados Unidos logre con Irán, aunque sea uno ventajoso para Estados Unidos, está en detrimento de nuestra idea principal de expandir Israel y de expandir sus fronteras. Entonces, cuando no suelta el balón Estados Unidos, que ya le queda claro que Israel va a ir de país en país, querido tocayo, agrediendo a Palestina, agrediendo a Líbano, agrediendo a Siria, ya agredieron a Irak, están agrediendo a Irán. Y bueno, pues ahora la nueva polémica de esta segunda semana de junio de 2026 es agredir a Turquía. Desde hace meses, Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel en 2022 y ahora candidato que va, por cierto, punteando las encuestas, ha dicho que Turquía es el siguiente Irán. Y el 10 de junio de 2026, Netanyahu y Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, se han enfrascado en una discusión tremenda al punto que se han estado advirtiendo que se puede dar la guerra entre ambos en territorio sirio y en territorio libanés. Así que lo que vemos es un Israel que sabe vivir únicamente de la guerra y si esto Donald Trump o el presidente que venga en adelante no lo controlan, me parece que cada vez queda más claro que Estados Unidos ya no suelta el balón, ni siquiera porque no quiera, sino porque no puede. ¿Por qué es tan grande el poderío del lobby pro-Israel, el American Israel Public Affairs Committee y los 56 lobbies que coordina y controla para presionar tanto a demócratas como a republicanos en diferentes niveles de gobierno? Bueno, queda claro lo que le acaban de hacer a Tomás Massi de Kentucky. Le invirtieron 36 millones de dólares para evitar que ganara las propias primarias para buscar la reelección. Y se lo presumieron, dijeron a Tomás Massi o a cualquier otro congresista que intente tener una política estadounidense separada del proyecto Israel, va a tener ese mismo resultado. Entonces, la pregunta ¿es tautológico razonar que si no sueltas la pelota a tiempo, te vas a afectar? Ahora, lo que no es tautológico es plantear la pregunta Estados Unidos no suelta el balón a tiempo en el Medio Oriente, entiéndase Israel y entiéndase la conflictividad en la que por su naturaleza misma Israel se mete y se ve enfrascada con circularidad, no lo suelta porque no puede o porque no quiere. Y a mí me parece que antes se creía que era porque no quería, ahora creo que es porque no puede. Lo tienen bien agarrado los lobbies pro Israel a los gobernantes de Estados Unidos. Mi querido tocayo, Jesús López Almejo, yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, como siempre, querido tocayo, que nos permites aprender tanto de ti, oye. Al contrario, amigo, ya sabes que estamos siempre a la orden. Un abrazote.